Muy bien, ya estamos de regreso. Estábamos escuchando Noches Correntinas de Raúl Barbosa, una gran composición musical también que nos acompaña en esta noche, en esta primera noche tan especial, ¿no? Bien, en lo que respecta a la transmisión en vivo en las redes, tenemos que salir e ingresar cada vez que hacemos los cortes. En los cortes auditivos de la radio nos acompaña la musicalización de Nene Vera, muy acertada siempre, por cierto, ¿no? Entonces estábamos charlando con ustedes acerca de qué entendemos dentro de la gran región guaraní por la idea de Angelito, cómo se ha de alguna forma construido esta idea a lo largo del tiempo, cómo debemos entenderla, trabajarla, mirarla y también comprenderla, ¿no? Y estábamos hablando de una figura muy importante que era la figura de los cantores del Angelito, ¿no? Y esta figura de los cantores, que repito, aparece muy referenciada aquí en el texto Diccionario Folclórico Guaranítico López Brear. También aparece referenciada en Folclore del Paraguay de Dionisio González Torres y en otras muchas producciones vinculadas al tema, ¿no? En esta también bellísima composición narrada por Dionisio Fernández en 1965, que nos llevaba al lugar que ocupa ese niño, si se quiere, también en el mundo de los muertos, ¿no? Pero lo que quiero señalar en este último bloque es que ese angelito no va a ser un difunto común, ¿no? No va a ser el angelito, el niño difunto, no va a ser un muerto como los muertos adultos, ¿no? Y repito que para mí también es muy familiar ya hablar de estas categorías. No quiero que la gente se apabulle o se confunda o piense que lo hago sin respeto. No lo hago con absoluto respeto, pero pasa que para mí es más natural ya hablar de esta forma, ¿no? Es decir, el angelito va a ser un muertito, como dicen algunos, muy especial, porque fíjense que ellos, los angelitos, van a tener un lugar especial hasta en el calendario, ¿no? Nosotros tenemos en el calendario gregoriano, que es el que nos rige como cultura occidental, tenemos un día que es el 2 de noviembre, que es el Día de los Fieles Difuntos, pero también tenemos un 1 de noviembre, que es el Día de los Santos y Ángeles. Y ese es el día en que nuestra cultura le va a dedicar justamente a los niños muertos. No va a ser el 2, que va a ser el día y el espacio de los muertos adultos, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto significa que el angelito no va a ser igual a los muertos adultos. No solamente que él va a tener un lugar especial dentro del calendario, sino que va a tener prácticas especiales. Por ejemplo, en el Paraguay, el día de recordación, de rememoración de los angelitos va a ser el día sábado, por ejemplo. También se lo va a recordar mucho, y también aquí entre la población correntina y tusangueña se lo va a recordar mucho el Día del Niño, por ejemplo. El 16 de agosto se lo va a recordar mucho en el Paraguay, porque se relaciona con la batalla de Acosta Ñu, que está inscrita en el marco de la guerra contra la Triple Alianza, y en esa batalla se produce el fallecimiento de muchísimos niños. Entonces es por ese día el Día del Niño en el Paraguay, en la hermana República del Paraguay. Entonces ese angelito va a tener un lugar especial, va a ser recordado de forma especial, va a tener una relación muy estrecha, muy directa con sus parientes, con sus familiares, y al mismo tiempo lo importante acá es que muchas veces la condición de angelito no está directamente relacionada con la edad biológica que tenía el niño al fallecer, sino que muchas veces también está relacionada con el
con el uso de razón y con la posibilidad o imposibilidad de cometer buenas o malas acciones. Cuando nosotros tenemos, y esto lo recuerdo muy bien en una conferencia que di en Jujuy una vez, hace ya un tiempo atrás, sobre la idea de angelito en la construcción histórica de América Latina, y narraba acerca de las experiencias de la discapacidad, ¿no? Y en situaciones cuando una persona tiene un grado de discapacidad importante que no puede distinguir entre las buenas o malas acciones, no importa la edad biológica que tenga, para los parientes, para las madres, es considerado como un angelito. Y cuando explicaba esta situación en esa conferencia, luego en la plaza central ahí de San Salvador de Jujuy, se me acerca una persona que había estado en la conferencia, que no era un académico, sino que era una persona que se había quedado a escuchar, y me dice que estaba muy agradecido porque era la primera vez que él podía ubicar en algún lugar a su hija que tenía una discapacidad importante y que había fallecido hace algún tiempo. Y que su pregunta era ¿dónde estaba ella?, ¿no? Porque ella era como un niño, pero tenía la edad de un adulto. Y esto es importante, ¿no? Porque es aquí donde todas estas experiencias que nos dicen, bueno, esto tiene que ver con el uso de razón y con la posibilidad o imposibilidad de cometer buenas o malas acciones, y es ahí donde esta persona pudo entender que también para la cultura de la gran región guaraní, las más de las veces determinados grados de discapacidad son asociados a la figura regional del angelito, sin tener que ver acá la condición de la edad biológica, que esto es muy importante, ¿no? Entonces, obviamente, hay casos de angelitos que han llegado a un estamento de lo que nosotros llamamos de santificación popular, como es el caso correntino de la Pilarcita, ¿no? Es decir, la Pilarcita es un caso muy particular, es una niña que fallece en el siglo XIX en un accidente de carreta y obviamente fallece tratando de rescatar su muñeca que se le había caído del carro. Y comienza obviamente a ser cuidada en el mundo de los difuntos por su familia, y comienza todo un proceso de relacionamiento muy especial entre Concepción de Yaguareté Corá y la figura de la Pilarcita. Y en esa relación, durante mucho tiempo, se construye justamente una situación muy especial, y al día de hoy el Museo de la Pilarcita está plagada, llena de muñecas que recuerdan esta relación con la figura de la niña difunta, y esta niña es objeto de pedido y de solicitud de intervenciones justamente ante Dios en el tercer cielo, ¿no? Hay un saludo muy especial también a Tatiana Olmedo, que nos está siguiendo desde la ciudad de Posadas y que trabaja conmigo hace mucho tiempo ya en proyectos de investigación acerca de las prácticas y demás de descendientes de paraguayos en Posadas, y también en estas temáticas del angelito, ¿no? Bien, entonces estas ideas acerca de que el niño difunto no es un difunto común son muy especiales a tener en cuenta, y también tenemos que tener mucho cuidado con estas situaciones, porque esto significa que hay un ordenamiento diferencial según se trata de un niño o de un adulto. Y cuando hablamos con las madres o con las familias que han perdido a sus niños, a sus hijos, debemos tener esto en cuenta y tener mucho cuidado en los procesos de contención, de comprensión, y que no existen prácticas que sean irracionales, o prácticas, por ejemplo, que tengan que ser medicalizadas. Por ejemplo, dicen, bueno, pero este duelo es inconcluso, este duelo no ha cerrado. No, tenemos que tener en cuenta acá
que ante la pérdida de un niño, ante la pérdida de un hijo, se genera una ruptura muy potente, una disolución muy compleja de las relaciones humanas. Lo que viene a ser la figura del angelito, lo que viene a ser por ahí también la práctica de Ángeles Somos, es reordenar este mundo de las relaciones y permite que esa familia que se encuentra desolada, que esa familia que se encuentra perdida quizás, sin poder comprender por qué le sucedió lo que le sucedió, tenga un espacio para volver a reencontrarse con esa figura, si se quiere, que ellos han devuelto al tercer cielo, ¿no? Es decir, esta idea del angelito, de tenerlo presente, de recordarlo diariamente, anualmente, o recordarlo, por ejemplo, los días sábados, como se hace en el Paraguay, no debe ser vista como una práctica mala, como una práctica que debe ser corregida o como una práctica patológica. Debe ser vista como una estrategia que la cultura ha generado para el proceso de domesticación del dolor y para de alguna forma también posibilitar que las familias reconstruyan los lazos y los vínculos sociales que produce cualquier situación de muerte o cualquier situación de crisis o cualquier situación de tragedia humana. Obviamente todas estas cuestiones están no solamente en el mundo del folclore, de los saberes populares y de las creencias, sino que también están en el mundo, por ejemplo, de los diferentes sistemas de creencias. Yo no me voy a detener en este momento en contarles acerca de esa situación, lo podemos charlar en otro programa, pero por ejemplo existe un texto del ritual exequias que habla acerca de cómo debe ser el velorio de un niño, de cuáles son las oraciones, los salmos, las lecturas que se le brindan al niño en el momento del velorio. Ahora, hasta hace un tiempo el destino post-mortem de los niños muertos estaba explicado por la categoría del limbo de los niños, ¿no? Es decir, los niños muertos sin bautismo se iban al limbo, pero desde el año 1997 en adelante comienza una reflexión, una modificación de esta premisa, y va a ser justamente Juan Pablo II el que va a derogar la existencia del limbo. Es decir, el limbo es una hipótesis teológica, no era un dogma, sino una hipótesis teológica, y es derogada por la Pontificia Academia del Vaticano, y se escribe un documento que se llama, o que habla acerca de la confianza de la salvación de los niños que han muerto sin bautismo. Desde ese momento, lo que hace ese texto es explicar que los niños muertos con o sin bautismo pueden acceder a la visión beatífica. Obviamente que esto también siempre se recomienda el bautismo, por ejemplo, de los niños, primero por agua de socorro, luego desde el bautismo oficial por intervención de un ordinario, pero más allá, ordinario se le denomina así al sacerdote, ¿no? Pero más allá de eso, lo importante es que este documento da esperanza de salvación a los niños muertos sin bautismo, y que es lo que justamente hay que brindarles a las familias que pasaron por esta situación. Una esperanza, un entendimiento de aquello por lo cual están atravesando, y la figura regional del angelito es una forma, una de las tantas formas de domesticar el dolor por el cual está transitando esa familia, y que le permite seguir construyendo los vínculos con ese amado hijo que hubiesen tenido presente de forma biofísica, pero que los tienen presente ahora en forma espiritual. Entonces, todas estas cuestiones hay que rescatarlas, hay que promoverlas y hay que cuidarlas, porque no solamente forman parte de las prácticas y las creencias, sino de la espiritualidad de nuestro pueblo, que de alguna forma le dan gran sentido a la vida y gran sentido al modo de ser que tenemos
en relación con los otros. Muy bien, son las 10 de la noche y hasta acá hemos llegado con este primer programa sobre prácticas y creencias de la gran región guaraní. Los voy a volver a ver con esta línea del programa en la semana que viene. Recuerden que mañana estamos de 9 a 10 de la mañana dialogando sobre educación y cultura. Y el viernes le vamos a dedicar en el 97.1 Radio Paraíso Natural un día especial a la Maratón Nacional de la Lectura, donde vamos a estar leyendo de 9 a 11 de la mañana, de 16 a 18 horas y de 20 a 22. Vamos a estar leyendo cuentos, poesías, narrativas, audiolibros, un montón de cuestiones para que la 97.1 también sea un espacio de difusión del componente de la lectura. Bueno, que pasen una hermosa noche. Veamos un poco esto en la historia de cada uno de nosotros, leamos un poco acerca de estas cuestiones y de alguna forma también construyamos la memoria colectiva y generemos un espacio de reflexión y de contención para todo aquel que necesita de nuestra colaboración y está atravesando por momentos difíciles debido a que hay un angelito en su familia o en su vida. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, un gran abrazo a todos, que Dios lo bendiga, como siempre digo, y Dios mediante nos estamos encontrando nuevamente al aire para seguir compartiendo estos espacios de amigos y de nuevos amigos.